Dígame cuál es el motivo de su estancia en Tetuán. Negocios. Mi nombre es Santiago García Musoles y estoy buscando a María Teresa Rivas González. Mi madre murió hace ya mucho tiempo. El señor Otero y su esposa murieron quemados. Parece que también falleció uno de sus 2 hijos. Siento no poder ayudar. Dígame, porque usted ha venido para algo, ¿verdad? Al principio fue una pequeña historia que escribí con un amigo sobre un momento de cambio en un pequeño municipio asturiano que pasaba de ser nacionalista a republicano durante la Guerra Civil. Y luego entré a trabajar con otros guionistas, empezamos a meter historias de Marruecos y tal, pensamos que a lo mejor podía ser Sidi Ifni, incluso Guinea Ecuatorial, ¿no? Con el cambio que hubo cuando entró Macías. Y luego al final pues lo asentamos en Tetuán. Y Tetuán fue muy interesante porque, claro, ocurre en el 56, un momento de cambio, un cambio incluso dentro de la dictadura franquista. Y bueno, pues realmente se acomodó mucho lo que queríamos contar, que era lo que estábamos buscando, ¿no? Que era un momento de cambio y de choque donde este chico, que pertenece a las élites, pues tiene que pasar un pequeño viaje iniciático, ¿no? En cierta manera. Bueno, lo que buscamos nosotros con el personaje de Pablo, que se llama Santiago García Musoles, es que tuviese un tránsito hacia un pequeño infierno, ¿no? Y entonces en ese infierno es cuando descubre cosas del pasado que están ocultas, muertes, que si él es realmente quién es, no conoce su identidad, etcétera. Era como poner un poco su vida un poco patas arriba, ¿no? Y realmente sacamos todo el tema de los niños robados, de los represaliados, etcétera, más que nada como herramientas dramáticas para este personaje, pero realmente se convierten en partes apasionantes de la película por eso, porque muchas personas descubren cosas del pasado que no se lo han contado por otras vías, ¿no? Y bueno, realmente no es nuestro interés hablar de la memoria histórica, y lo utilizamos como una herramienta, pero bueno, surge efecto porque realmente vemos el sufrimiento de este niño que no sabe realmente si su familia es su familia, si su hermana es su hermana, si su padre es su padre, etc. Claro, bueno, es que realmente es el truco que tenemos, ¿no? Que utilizamos el thriller y sobre todo el gran trabajo de este Michel Gaztambide, que es un experto del asunto, ¿no? Con, bueno, No habrá paz para los malvados, La caja 507 creo que es, ¿no? Y pues utilizamos el thriller, ¿sabes?, para que no sea una película tostón, de bueno, otra vez la memoria histórica, no sé qué, los muertos, ¿no? Eso no nos interesa tanto, ¿no? Entonces, digamos que es el envoltorio, ¿no? Lo interesante es la pulsión de la historia, ¿no? Y yo creo que Mitchell la ha equilibrado y transmitido muy bien. Pues mira, lo que me gusta a mí es que muchas personas me preguntan ¿cómo fue de rodar en Marruecos? ¿Fue difícil y tal? Y realmente en Marruecos solamente rodamos una semana, que son los exteriores. Lo demás es todo Valencia. Lo que pasa es que tiene un trabajo excepcional de dirección artística, de Dolo Company, Ángel Sarrión y otros colaboradores valencianos, y luego también el vestuario de Irene Orts y Manuel Bonillo es excepcional, ¿sabes? Entonces, claro, luego las localizaciones están muy bien encajadas, ¿no?
Entonces, bueno, pues todo eso hace sentir que estamos en Marruecos, ¿no? Pero realmente es la magia del cine, ¿no? Y realmente solamente rodamos ahí una semana y con un equipo muy profesional, porque la profesión cinematográfica marroquí tiene un nivel, unos estándares muy altos. Ahí hacen mucho trabajo los americanos, ¿no? Casi todo Irak está rodado allí, ¿no? Entonces, bueno, fue bastante... el resultado ese es muy bueno, y luego el sufrimiento de rodar con un presupuesto bajo y con unos tiempos muy, muy cortos, pues es otra cosa, ¿no? Eso no se ve en el cine, ¿no? Lo que ocurre con esta película es, yo empecé a pensarla con Lena, que hace la pila de años. Lo que pasa es que me metí en muchas otras cosas, ¿no? Muchas cosas se me cruzaron por la vida y tal, y no he estado todo el día enfrente del ordenador escribiendo esta historia, ¿no? Por lo cual, bueno, realmente fueron 2 años para sacarla adelante. El problema de esto es que hubo algunos productores que no tuvieron la valentía de sacarla. Luego entró Carles Pastor, que fue el que se lanzó a producirla con Gaia Audiovisual. Y bueno, pues esto muchas veces, sobre todo si es una película de época, como decíamos, asusta mucho a los productores, ¿no? Porque todos consideran que va a ser, es como un plus de dificultad, ¿no? Hacer una película de época, y también un plus de dificultad para llegar al público, porque consideran que las películas de época no son atractivas cuando pueden serlo perfectamente, ¿no? Porque todo depende de la historia, todo depende de muchos otros factores, y la época es simplemente el marco donde la pones, ¿no? Y bueno, pues todo esto supuso que tardásemos tanto en lanzarnos y sacarla adelante. Bueno, pues es la historia, ¿no? Las historias muchas veces son hijas de sí mismas, ¿no? Según vas desarrollándola, se van modificando, y de repente dices, bueno, no tiene nada que ver, pero realmente es como ha ido ella misma creciendo, ¿no? Y sobre todo las personas que entraron a colaborar conmigo, ¿no? Ya te digo, la entrada de Michel Gatambide fue importantísima para que la película tomase el diseño o se desarrollase tal como está ahora. No, ya te digo, si esto todo trabajo es de Dolo y de Ángel Sarrión, ¿sabes? O sea, los directores, el director artístico y su ayudante han hecho un trabajo excepcional, ¿no? Luego yo hice mucha documentación de leer sobre el periodo, etcétera. Luego lo que más me fastidia a mí también como documentalista es que no está contado todo, ¿no? Porque hay cosas muy apasionantes sobre esa época, y que debido a que seamos prisioneros, entre comillas, ¿no? de lo dramático de la historia, pues no podíamos meternos a ello, ¿no? Pero hay partes apasionantes de cómo se realizó el cambio entre el poder español y el marroquí, etcétera. Porque no es como, por ejemplo, el francés, ¿no? Que de repente salieron disparados de Argelia, ¿no? Debido a los conflictos, las OAS, todos estos conflictos que hubo internos y conflictos enormes que hubo en Argelia. Aquí fue muchísimo más dulce. O sea, se salió haciendo un tránsito, hubo incluso funcionarios que quedaron trabajando ahí hasta el año 52. Sí. O sea, fue mucho más suave, ¿no? Porque también el Estado español tampoco quería desprenderse, y bueno, hubo un tránsito, ¿no? Que bueno, es curioso porque también Marruecos, el norte marroquí no tiene nada que ver con el sur, ¿no? Bueno, no se ve reflejado. Lo que se ve reflejado en la película es que el propio Tetuán tiene partes que parece una ciudad de provincias española, y luego tiene otras partes que es profundamente marroquí, ¿no? Pero bueno, no se puede ver, no, porque ya te digo, hay muchísimas cosas que quedaron en el tintero de la documentación, ¿no? Que es casi para hacer un documental sobre ello. No creo, no, está bien como está. Además me gusta mucho el final de esta película, porque es como el personaje entra, sufre, vive, cambia y se va, ¿no? Que es un poco también una metáfora de la propia historia de España, ¿no? Que siempre se ha pasado con puntillas, ¿no? Nunca se ha querido profundizar. Dice, no, mejor no hablar de esto, no hablar de lo otro, porque se pasa por encima, ¿no? Es una desventaja de este país, que no se enfrenta a su propia historia de frente, ¿no? Cuando estás estudiando en el instituto el siglo XIX, que es la madre de todos los conflictos territoriales, políticos,
de España, pues se pasa por encima de ello, ¿no? Luego cuando se entra en el 20, pues habla un poco de la guerra, pero ya está, ¿no? No se toca, porque realmente sería hacer una sesión de psicoanálisis profunda, ¿no? No había barajado ninguno, fue una búsqueda, ¿no? Y nos encontramos con Pablo, y además es curioso porque en el primer momento siempre, bueno, un actor que viene de la televisión, que tiene un personaje tal, siempre te da un poquito así como, pero en las pruebas yo me di cuenta que era un actor profundamente profesional y que lo que necesitan los profesionales es material, ¿no? Y le dimos este material y él lo desarrolló. Y yo, si en un primer momento pensé que Pablo era un actor bueno, cuando terminé la película consideré como un actor magnífico, porque no solo es bueno como profesional, sino como persona, y sobre todo una cosa que es muy importante en el cine, ¿no? Que es una persona que es muy respetuoso y sobre todo muy entregado a su trabajo. Por lo cual, no solamente su resultado y el resultado de su trabajo es bueno, sino que encima, al final del día, en cada día de rodaje, tiene la satisfacción de haber hecho un buen trabajo con una excelente persona y una persona que siempre ha sido todo ayudas, ¿no? Bueno, Germán Bonín sí nos costó encontrar un actor que encajase en el personaje que teníamos pensado, y fue una suerte dar con él. Luego Roberto Albert, yo había trabajado ya en Lena con él, y bueno, cuando estaba escribiendo el personaje, pues ya le ponía un poco la cara de él, ¿no? Y lo mismo me pasó con Manuel Manquiña, ¿no? Luego los otros actores, que muchos de ellos provienen de Valencia, son también excepcionales, y bueno, fuimos encontrándoles poco a poco en castings, etcétera, ¿no? Bueno, nosotros llegamos a Valencia porque el productor es valenciano y las ayudas que encontró fueron valencianas, ¿eh? No tengo ningún problema ni de decirlo ni de admitir que para mí fue un descubrimiento, porque los profesionales valencianos son de un nivel importantísimo, ¿no? O sea, dentro del propio Estado, ¿no? Y bueno, pues también encajaba muy bien, digamos, los interiores valencianos se pueden girar muy fácilmente a interiores marroquíes, porque bueno, son la misma cultura mediterránea y quieras que no, siempre ha habido cruces y encuentros, ¿no? Bueno, estoy trabajando algunos guiones, pero como ya te he contado, trabajo muy a largo plazo. También estoy preparando algunos proyectos de documental y bueno, creo que lo próximo que salga mío será documental. Hombre, el problema que tenemos con el documental es que no existe una apuesta firme, sólida y de desarrollo de las cadenas televisivas hacia él. Entonces los documentales son muchos hechos por amor al arte o por amor a la temática, ¿no? Podemos decir. Entonces, claro, si el problema que tenemos aquí grave es que no existe una cultura documental. No existe, igual que no existe tampoco una cultura del debate, ¿sabes? Es más una cultura más de la discusión, pues el documental no existe. Entonces es más que nada pequeños Quijotes lanzados a hacer películas, y que muchas de ellas, bueno, hay algunos centros como la misma Cineteca donde estamos, donde es un apoyo y abren una ventana a que se puedan ser vistos, ¿no? Pero por lo demás es bastante quijotesco lo documental, ¿no? ¿De dónde ha sacado esto? ¿Por qué no se marcha a su casa? Es lo que intento. Pero antes voy a llegar hasta el final.